Y ahora los queremos invitar a conocer una crónica de la sexualidad en Chile, de la historia también, y que se adentra en la intimidad de los próceres como Bernardo Higgins o José Miguel Carrera. Chile con pecado concebido es el nombre del segundo volumen del libro, que ofrece una mirada a la historia sexual de los chilenos. Pero vamos a conocer detalles de esta publicación y para eso nos encontramos junto a su autor, Jaime Collier. Un gusto conocerte, Jaime. ¿Cómo estás? Igualmente, Macarena. ¿De qué se trata Chile con pecado concebido? Bueno, es el segundo volumen, la segunda parte de una historia que partió con los precolombinos en el primer tomo, y la idea era tomar la historia oficial, los episodios fundamentales, los hitos fundacionales de Chile. O sea, los que conocemos formalmente en la historia. Y en el colegio, ¿no? Claro. El desastre de Rancagua, el combate naval de Iquique, la fundación de Santiago, y tratar de horadar en esa primera capa, digamos que es la capa visible, la capa oficial, y la capa monumental, ¿no? La que supone que los héroes son héroes y que no tienen fisuras y que no tienen vida privada ni nada de eso, ¿no? Ya, entonces finalmente a través de este libro vamos a conocer la historia humana realmente de estos próceres. En el segundo volumen, que es el que estamos hablando ahora... Porque el sexo puede ser muy inhumano también. O bueno, claro, o muy inhumano, claro. Claro. Pero finalmente lo que los hace unas personas como cualquier otro, y más allá, ¿cierto?, Claro, del monumento que podamos conocer y las fotos que tenemos en los libros de historia. Entonces, hablemos de inmediato de alguno de ellos. Pues, ¿cómo era la historia de Bernardo Higgins? Porque ahí empieza este segundo tomo. Claro, el segundo tomo empieza con la independencia y con los próceres de la independencia, y bueno, el primero es O'Higgins, claro. O'Higgins, que tuvo una historia visible bastante, diríamos, convencional y un poquito, era como un pusilánime O'Higgins, diríamos. Seguro que los del Instituto Giniano se van a enojar, pero era como, siempre se enoja la gente aquí, ¿no? Con esas cosas. Era como, tuvo una querida, una mujer a la que amó toda su vida, al parecer, que era la famosa colorina Rosario Puga, a la que conoció cuando estaba O'Higgins en Talcahuano guerreando contra los realistas, y se vinieron a Santiago cuando los realistas se retoman Talcahuano. Y ahí aparentemente ella lo acompañó toda su vida. Con ella nunca se casó, vivieron en una casa paralela a la casa oficial de gobierno, que era el Palacio Actual de Correos. Ahí vivía O'Higgins con su hermana y con su madre, ¿no? Pero a la querida, que era la colorina, la tenía aparte. Y con ella, por tanto, la colorina, de acuerdo a lo que tú puedes saber, no era públicamente conocida su relación, como si tal vez esta familia formal con su mamá o su hermana. Bueno, es re curioso, porque en eso siempre Chile o Santiago, cuando menos, ha sido muy parecido. Todo el mundo está enterado de lo que pasa, todo el mundo conoce la verdad de la papa, digamos, pero hay una verdad oficial y una versión oficial que todo el mundo maneja y acepta. Es lo mismo que pasó con Pedro de Valdivia e Inés de Suárez, que llegaron a Chile. Ella venía en las actas oficiales, venía como su criada, y en realidad era su amante, ¿no? Ella era adúltera porque... Bueno, él era adúltero, porque ella era viuda y él era adúltero. O sea, ella en rigor estaba más legitimada para tener esa relación. A pesar de que en esos tiempos era todo muy jodido, el catolicismo ortodoxo era muy inflexible, entonces tampoco cabía que una viuda se casara así nomás, había que tener dispensas y cosas extrañas. Bueno, pero sigamos avanzando porque estábamos con O'Higgins. Bueno, O'Higgins tenía a la colorina y todo el mundo le ponía sobrenombres. La cortesana del director supremo, le empezaron a poner ese tipo de rótulos muy negativos y que la degradaban, ¿no? Además, la sociedad santiaguina era muy... digamos, terrible en ese sentido, porque la colorina era de provincias, era del sur, del sector de Talcahuano, Concepción, y no aceptaron que esta advenediza de provincias, digamos, que además se había había abandonado su matrimonio por el director supremo. Ah, ella tenía su historia también. Claro, ella dejó al marido por O'Higgins. Claro. Entonces, y eso tampoco era muy bien visto en esa época, menos si lo hacía una provinciana, ¿no? Bueno, y hablemos del otro, después. Carrera. Carrera, no, Carrera era distinto. Carrera era un poquito cada uno antes de... Lo que pasa es que con O'Higgins y Carrera hay una diferencia porque... bueno, hay muchas diferencias en la historia, digamos. Muchas diferencias, y por otro lado, muchas diferencias sociales, porque O'Higgins tenía un estigma, y le llamaban el guacho Riquelme a veces, porque era un hijo que fue reconocido por el padre, pero que siempre creció como en una posición así como estigmatizada, ¿no? En cambio, Carrera era un señorito, un niño bien, era un cuico, digamos. Y como tal, muy un aventurero y romántico, y tuvo infinitas aventuras con todo tipo de chicas, mujeres, campesinas. Lo mandaron a provincias porque
tuvo un lío serio con la justicia, de ahí sedujo a la mitad del campo donde estaba, entonces lo mandaron a Lima, en Lima se lo pasó bien. Ah, era un galán. Era un galán, era un lacho, digamos. Claro. Claro. Y de ahí, bueno, Rodríguez es como desde el que menos información hay. Hay una biografía de Ricardo Lacham y el guerrillero y todo eso. Lo único que se sabe es que Rodríguez era muy trasnochador, digamos, un noctámbulo, ¿no? Y la autoridad realista, los monárquicos, para degradar a los independentistas, hicieron una sinonimia entre la vida disipada de los Rodríguez, de él y sus hermanos, y la independencia. O sea, el argumento de las autoridades era cómo vamos a dejar el país en manos de esta gente, de estos tipos que son unos descastados, digamos, unos depravados. A los Rodríguez los trataron de depravados, literalmente. Este libro, Chile con pecado concebido, en su segundo volumen, ¿hasta qué parte de la historia formal de nuestro país recoge esta visión distinta, pero cronológicamente en el tiempo hasta dónde llegamos? Porque yo estoy leyendo pero no lo he terminado aún. Bueno, esto llega hasta Arturo Alessandri, hasta el año 20 más o menos. Ah, o sea, hay un recorrido histórico importante. En rigor es un siglo, un poco más de un siglo. Entonces te voy a preguntar, ¿hay algo de Arturo Prat aquí también? De Arturo Prat, fíjate que no, ahí Prat se me quedó en el tintero. No sé, la Guerra del Pacífico sí la abordé largamente y aproveché de tomar la figura de Portales, pero lo que pasa es que Prat, la vida secreta, diríamos, la vida íntima de Prat, la vida sexual de Prat, es así que es un asunto en las sombras, poco que indagar ahí, poco que saber. Se saben otras cosas como las que ha sugerido ahora Jorge Baradit en su libro, de que cultivaba el ocultismo y todas esas cosas, pero del sexo había poco. Entonces me quise concentrar en lugares, en la guerra en sí. La guerra del Pacífico fue todo un acontecimiento entre las Fuerzas Armadas chilenas, porque movilizaron una infinidad de tropas, pero con las tropas iban las mujeres. En esa época las mujeres se movilizaban con las tropas. Con las mujeres, la familia. O más bien dicho, aquella mujer que quisiera las familias, las amantes, las prostitutas, o sea, la que tú quisieras. Se formaba al frente en Antofagasta, al frente norte. ¿Eran especies de campamentos donde las mujeres estaban o iban en secreto acompañando a las tropas? Es fantástico, ¿no? Se fueron en el mismo barco las primeras. O sea, había una serie de embarques que ocurrieron desde Valparaíso. Llegaban las tropas de distintos lugares, de Curicó, de otros lugares de Chile a Valparaíso a embarcarse, y ahí llegaban las mujeres y en alguna medida la Armada de Chile tenía que hacerse cargo, entonces las mandaban en el mismo barco, solo que en pisos distintos de la cubierta. Claro. Lo que no servía de nada, porque en la noche todos se mezclaban con todo, todos se bañaban con todo. Hay un momento en la guerra en que Pero la historia también indica que hay una parte que es de lo del deber ser, y esto que las mujeres duermen abajo en una pieza distinta de los hombres, pero la realidad está tras eso, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate que es re curioso, porque de hecho lo que ocurría, ponte tú, en algún momento durante la guerra y en Antofagasta, los altos mandos decían que ya esta cuestión es crítica porque están naciendo infinidad de niños, los soldados se emparejan, los índices de enfermedades venéreas cunden pero hasta lo indecible. El ejército chileno en un momento dice el adversario de la sífilis es tan grave como el adversario peruano para el ejército chileno. O sea, las cifras aumentaron en forma descomunal y además no tenía cura, ¿no? Solo que ellos no lo sabían. Jaime, me queda muy poco tiempo, pero sí, más allá, ¿cierto?, de las historias que están súper entretenidas, pero lo bueno es que están en el libro, por lo tanto ahí las vamos a poder conocer. Quiero saber, ¿cómo se te ocurre a ti indagar en la historia de Chile desde este punto de vista, desde la historia sexual de los chilenos que están en los libros de historia, pero por otras cosas, ¿no? Bueno, la historia la inició Federico Andajasi, que por eso señala su colaboración en la portada, que es un escritor argentino que hizo el experimento en Argentina, indagar en la historia sexual de los argentinos. Y de ahí la idea cundió a otros países y a mí me la propusieron en Chile. Y a mí siempre me interesó, porque creo que indagar en la historia sexual es saber muchas cosas de la historia oficial en su lado menos favorable y de pronto el más real, ¿no? A mí me da la sensación de que la gente en la cama se vuelve bastante más sincera que en otras instancias. Los grandes héroes, los espías, los hombres de Estado, en ese momento cuando están relajados, digamos, si es que están relajados, hay gente que no se relaja en esa instancia, yo creo que lanzan verdades que normalmente no aparecen en los discursos o en las... De ahí, por ejemplo, toda esta chismología que hay con los hombres de Estado, o las presidentas, o qué sé yo, con quién se está entendiendo, quién es el ministro favorecido y todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo
¿Cómo entonces logras indagar en esa historia donde hay poca información? Debe haber sido un trabajo difícil. Es difícil, pero lo que pasa es que hay fuentes, por ejemplo, hay muchas memorias de historiadores o estudiantes de historia en la Universidad Católica, en la Chile, que se dedican a estudiar cuestiones específicas como las cifras de prostitución, cómo aumentaron, la violencia intradoméstica en la época colonial. También están los archivos de la Inquisición, los juicios de la Inquisición a los sacerdotes que cometían pecados con las feligresas en la época de la colonia o al inicio en la fundación de Chile. También hay archivos, pero hay como que rastrear en ellos. Y yo creo que también que hay que dejar una pizca a la especulación. Yo ya no tengo tiempo. Súper corto, por favor. ¿Viene un volumen 3? Sí, claro, viene. Y ese va a ser la fase contemporánea. Desde el 1920 hasta ahora. Personas que son más cercanas al menos. Va a haber que irse con cuidado, me imagino, en este lugar. Va a haber que pasarle el virus antiquerella. Gracias por acompañarnos y que tengas una buena tarde. Gracias a ti, María.